Y vamos al tercer tema en Código Salud. Escuche esto. Se estima que en México existen 5,221 personas afectadas con hemofilia y aproximadamente 1,092 madres pudieran transmitir la enfermedad a sus hijos. Te voy a presentar los datos para que los anotes en la libreta y regresamos a platicar con nuestros invitados. Vamos a platicar de este tema también. ¿Qué es la hemofilia? ¿Cómo una persona adquiere hemofilia? Y para eso vamos a platicar ya aquí con nuestros invitados. Primero, agradezco al doctor Abraham Makhlouf. Él es hematólogo e investigador del Instituto Mexicano del Seguro Social. Doctor, bienvenido a Código Salud. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Mucho gusto. Muchas gracias. Y está con nosotros Héctor Hugo Hernández Pérez. Héctor nos viene a dar su testimonio. Es un paciente precisamente con hemofilia. Héctor, bienvenido. Gracias por estar con nosotros aquí en Código Salud. Gracias. ¿Qué es la hemofilia, doctor? Hemofilia es un término muy amplio. Fundamentalmente se refiere a cualquier estado en el ser humano en el cual hay una tendencia a tener hemorragia. Eso es hemofilia. Entonces hay cientos de hemofilias. Y tradicionalmente lo que entendemos la mayor parte de los médicos y el público es la hemofilia A, que es la deficiencia de un factor del sistema de coagulación, que tiene una historia muy interesante. ¿La hemofilia A sería la más común? No, para nada. ¿No es la más común? ¿Cuál es la más común entonces? Se llama enfermedad de von Willebrand. Esa es la más común. Esa es la más común. ¿Y es entonces una enfermedad de la sangre, doctor? Es una enfermedad del sistema de coagulación de la sangre. Del sistema de coagulación sanguínea. Efectivamente. El caso de la hemofilia A, que es la enfermedad que más reflectores tiene, porque también se le conoce como enfermedad de los reyes o enfermedad clásica, porque las casas reales europeas se transmitían, por la consanguinidad, se transmitían la hemofilia. Esto no quiere decir que solamente se afecten ni la gente de alto pedorraje, ni... No, para nada. O sea, esto que, ya se ha generalizado, exacto, ¿no? Ni que siempre haya consanguinidad, ¿no? Esto no es así, son dos mitos que hay que erradicar, de los muchos mitos que hay que erradicar con la hemofilia. Y sí, efectivamente, es la enfermedad de la que más conocimiento tenemos, no conocimiento, de la que más conciencia tenemos. Es una enfermedad intensa, sobre todo en las variantes graves, y se debe a la deficiencia de un factor que se llama factor octavo de la cascada de coagulación. ¿Y esto viene durante la etapa de la gestación, doctor? Sí, esta es una enfermedad, la mayoría de los casos, la gran mayoría de los casos, 90-95% de los casos, se transmiten en la familia, y se calcula que aproximadamente el 5% de los casos el paciente que lo tiene son mutaciones nuevas. ¿A qué nos referimos con mutaciones nuevas? Son pacientes que no tienen antecedentes en su familia y ese paciente es el primero que tiene la enfermedad. A eso lo llamamos en el argot médico una mutación nueva. Mutación nueva. Héctor, en tu caso, ¿cuándo comenzaste con los síntomas? ¿Qué síntomas fueron y qué edad tenías? Bueno, es desde nacimiento, tú naces con esto. Los síntomas pues puede ser un moretón, de que tu papá te cargó, te salió un moretón aquí. O sea, con el hecho de agarrarte y apretarte un poquitito el brazo o cualquier parte del cuerpo, sale el moretón. Sobre todo la clase que yo tengo, que es hemofilia A severa, sangras con mucha facilidad, cualquier parte del cuerpo. Y como yo tengo antecedentes, me diagnosticaron de nacimiento. O sea, desde pequeñito. Por eso es tan importante tener antecedentes, hacer que te diagnostiquen desde temprana edad. ¿Y cómo ha sido tu vida? Entiendo que un paciente con hemofilia, al presentar este tipo de síntomas, doctor,
son personas que se tienen que cuidar muchísimo, porque ya lo dijo Héctor, hasta un abrazo fuerte puede generarle una reacción así, un moretón, ¿no? El que sangre. ¿Cómo te tienes que cuidar? ¿Cómo ha sido tu vida a partir de todo esto? En un principio, que no existían tratamientos, digamos, tan avanzados como ahorita, sí fue muy difícil. Yo no podía caminar bien, no podía tener una vida normal, vaya, una calidad de vida buena. Pero con los tratamientos, desde que me empezaron a dar profilaxis, el factor, cambió mi vida al radicalmente. No tenías el tratamiento adecuado, por decirlo así, por la falta o por los costos. Al comienzo, por la falta de acceso al sistema de salud. Ajá. Y también por los costos. ¿Qué edad tenías cuando ya tuviste acceso al tratamiento? Como 16 años. 16 años, pues ya avanzado, pues. Sí. En el caso de Héctor, doctor, el que haya avanzado tanto tiempo para tener acceso a un tratamiento, ¿cuáles las consecuencias para una persona como él? Bueno, las consecuencias más graves son en el caso de la hemofilia A, las hemorragias en las articulaciones, lo cual va produciendo después de eventos hemorrágicos repetidos, deformación de las articulaciones, disminución de la función y finalmente deformación de la articulación. Puede ser cualquier articulación, que normalmente son las rodillas. Y el ejemplo más extraordinario son las hemorragias intracraneales. Las hemorragias intracraneales que pueden ser mortales. Y peligrosísimas. Claro. Entonces, ¿las hemorragias son internas o también hay, digamos, manifestación externa? Ambas. ¿Pueden sangrar por la nariz? Pueden sangrar por la nariz, que realmente eso es algo menor. Eso es lo de menos. Sí, porque finalmente la sangre está fluyendo, sale, se ve. Se expulsa y se ve. Sí. Las hemorragias más graves sin duda son las que no se ven. El sistema nervioso central y en las articulaciones no porque mate al paciente, pero sí lo va discapacitando de manera muy importante. Hay deformidad, entonces, por lo tanto, incapacidad para hacer una serie de actividades. Claro, impactan en toda la vida del paciente. Y por ejemplo, cuando eras chavo, pues me imagino que una situación terrible para ti, porque entonces al cuidarte para que no te pegues, no te raspes, alguien más te vaya a dar un codazo, me imagino que dejaste de hacer cosas que el resto de los niños hacen. ¿Qué dejaste de hacer? Pues dejas de jugar, una salida a la cuadra a jugar con los de la cuadra, en la escuela dejas de ir, también te hacen bullying, no caminas bien, o sea, son varios factores que sí deterioran el crecimiento normal, el desarrollo normal de un niño. Y si no se trabaja de lleno y de manera multidisciplinaria, doctor, pues también hay una afectación psicológica, no emocional. Sí, claro. Imagínese un niño que no puede salir a jugar como el resto de sus cuates. El problema de la hemofilia, en general, todas las hemofilias, no solamente es el problema médico per se, es un problema de todo tipo, es un problema económico, es un problema social, es un problema familiar muy importante, porque todo esto que mencionaba, por supuesto, Héctor, trasciende con todos los pacientes. Entonces, la limitación, la disfunción familiar, el costo económico, todo eso es importante para el impacto de vida de cada paciente. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es empezar el tratamiento. Primero, hacer el diagnóstico, por supuesto. Esto es muy fácil, es como si uno quiere hacer un caldo de gallina, primero se necesita una gallina. Claro. Para dar un buen tratamiento, primero se necesita un buen ¿Y el diagnóstico de la hemofilia no es tan complejo? ¿No se confunde con otras enfermedades? Sí, por supuesto. ¿Sí se puede llegar a confundir? Sí, se necesita una cierta preparación académica y se necesita un arsenal diagnóstico. No es algo extraordinariamente complicado, en ocasiones sí, pero se requiere. ¿Y quién es el especialista que la diagnostica, doctor? El hematólogo. El hematólogo. El hematólogo. Okay. Una vez diagnosticado, ¿cómo se trabaja con el paciente? Es decir, ¿cuál es el tratamiento o cuáles son los tratamientos indicados? Lo ideal en el momento actual, en el Instituto Mexicano del Seguro Social tenemos una gran cantidad de pacientes que el tratamiento se empieza desde el primer año y entonces la calidad de vida del paciente se modifica de manera sustancial. Entre más temprano se empiece, de hecho en países de primer mundo se empieza al diagnóstico e incluso se desea que sea antes de la primera hemorragia. Así es. Esto a veces es muy difícil. Por eso el diagnóstico es importantísimo. ¿Y es un medicamento? Son varios tipos de medicamentos. El paciente con hemofilia le falta el factor octavo de la coagulación. Ya. Y eso es lo que contribuye al medicamento. El medicamento no es propiamente un medicamento, es que tenemos que ponerle al paciente ese factor que le hace falta. Es el factor que le hace falta. Y tenemos dos grandes tipos de factores. Los factores que obtenemos del plasma de donadores, de la donación de la sangre, cada vez que alguien va
a donar sangre, está ayudando a un hemofílico indirectamente. Todos ese factor 8 que obtenemos del plasma lo llamamos derivado plasmático, y en la actualidad tenemos ya mediante tecnología de punta, realmente de tecnología de punta, nuevos medicamentos que son el mismo factor octavo, pero ya no lo sacamos del plasma. Se hace de manera por biología molecular, por tecnología recombinante. Ahora podemos hacer el factor octavo para podérselo aplicar a los pacientes. ¿Y esto ya es de por vida, doctor? Por es supuesto. un tratamiento para toda la vida. De por vida. De por vida. Y te ha venido a cambiar, me imagino que también la expectativa. ¿Ya puedes hacer cosas que antes no podías o todavía te tienes que limitar? Exacto, no, ya puedo hacer cosas que antes no podía, pero es un tratamiento que no todos los mexicanos tenemos de por vida. Tienes que acceder al sistema de salud. El Instituto Mexicano del Seguro Social lo aplica. El Instituto Mexicano del Seguro Social atiende aproximadamente al 65% de los hemofílicos de este país. De este país. Es amplio, es alto. El tratamiento de la hemofilia en México depende absolutamente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y en general tenemos un abasto adecuado de medicamento para los pacientes. El problema más grande está en el paciente que no tiene acceso a las instituciones de salud. Y son muchos. Ahí tenemos un problema muy importante porque el costo de todo tipo en el paciente con hemofilia que no tratamos es altísimo a la larga. En el Instituto Mexicano del Seguro Social tenemos esta parte relativamente bien cubierta, con ciertos estándares que nos dejan, digamos que a media tabla a nivel internacional, ¿sí? Y desgraciadamente el acceso todavía no es universal en nuestro país, pero esperemos que esto lo sea un poco. En promedio, doctor, para que nos demos una idea, ¿cuánto cuesta un tratamiento mensual para una persona con hemofilia? Depende de varias cosas y depende de a lo que nos refiramos con el costo. Siempre, ahora en medicina tenemos que hablar del costo-beneficio. Sí. Cuánto me cuesta algo, pero cuánto me beneficia. Exacto. En el caso del tratamiento de la hemofilia es extraordinariamente caro, pero el costo-beneficio es extraordinariamente alto también. Héctor ya puede hacer muchísimas cosas que antes no podía, ¿no? Ahora, en el caso de Héctor, desgraciadamente, es que a él se le empezó muy tarde. Sí, a los 16 años. El tratamiento se arranca, entre más temprano se arranca, entre el bebé, es mejor la reacción. Claro, y la protección, la calidad de vida, etcétera, todo, a la larga es mucho mejor. De manera que en el hospital donde yo laboro, tenemos adolescentes ya, muchachos ya en la universidad, que jamás pensaría uno que tuvo hemofilia. Tienen las articulaciones íntegras, han hecho una vida normal, se van a reintegrar. Pero esto a la larga puede generar algún tipo de consecuencia. A lo mejor a los 20 años, 17, puede que no se manifieste, pero si no se atienden, a la larga sí les van a tener consecuencias. Por eso es que el tratamiento es por toda la vida. Así es, por eso es para toda la vida. El tratamiento es por toda la vida y afortunadamente han aparecido tratamientos cada vez más innovadores, mucho más seguros, mucho más efectivos. En los últimos años se han desarrollado dos nuevas alternativas de tratamiento extraordinariamente efectivas, ya de manera recombinante, para solventar el problema del abasto de medicamentos. Así es, y es un tratamiento que lo adquieres, lo tienes que llevar a cabo en tu casa, tienes que acudir al hospital, ¿cómo así es? Así hay ciertos formatos, cada hospital lo lleva como mejor les parezca, pero yo en mi caso me entregan a mi casa, yo mismo me lo administro, llevo un control. Todo, absolutamente todo. Tienes un comentario, Francisco Hernández dice: Héctor, eres un gran ejemplo de valor, perseverancia y vida. Te agradecen mucho tu presencia aquí en Código Salud. Lo mismo hago yo. Ya nos comió el tiempo, desgraciadamente, doctor. ¿Algún correo electrónico, redes sociales que manejen? La página de la Federación Mexicana de Hemofilia. Compártanla, por favor. Bueno, yo trabajo en la Federación de Hemofilia de la República Mexicana. Nos encuentran como tal, Federación de Hemofilia de la República Mexicana en Facebook. Y los invito, próximamente se va a hacer el Congreso 25, 26 y 27 de julio. Muy bien, pues Héctor, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Código Salud este tiempo valioso para que nos pudieras compartir tu historia de vida. Gracias. Doctor, muchísimas gracias. Un placer. Muchísimas gracias.